Dijimos que las naciones han sido incapaces de organizarse racionalmente. España tampoco. España tiene una sociedad violenta y angustiada como las demás naciones, pero además inestable. España, por lo menos desde el siglo XVI, es la historia de un imperio que se rompe en 1000 pedazos. Nadie quiere formar parte de un proyecto que fracasa constantemente, en el que los pueblos no ven un futuro claro y prometedor. En España hubo una élite depredadora como en todas partes. ¿Por qué no supo construir una nación estable, cosa que le convenía? Porque su élite, la castellana, tenía unas características particulares. Piensa que la España peninsular es fruto de la Reconquista. A medida que reconquistaban territorios árabes, la élite militar y eclesiástica se repartía la tierra en forma de latifundios, dejando a la población sin nada. No contenta con esto, expulsó a los árabes y judíos, despreciando la gran riqueza que atesoraban esos pueblos, cultura, sabiduría, técnica, relaciones comerciales, etc. De la nada no se construye nada, y eso fue lo que consiguió la élite castellana. Expulsó a los que creaban riqueza, pensando que con vastos territorios cultivando trigo y criando ganado era suficiente. Estaba más interesada en la uniformidad que en la prosperidad, porque la diversidad le daba miedo, pero gestionar mal la diversidad genera inestabilidad. Pero los años y los siglos pasan y también la élite evoluciona. ¿Por qué no lo hizo la española? España tuvo una desgracia. Descubrió América. Aquel descubrimiento pudo ser una gran oportunidad para el cambio, pero no fue así. La élite recolectora aplicó los mismos métodos de la Reconquista dentro y fuera de la península. Al trigo y la lana añadió los barcos llenos de oro y plata sin que cambiara nada. Cuando empezaron a escasear estos minerales 60 años después del descubrimiento, se quedó como antes, con el trigo y la lana, pero arruinada. Además, la élite estaba acostumbrada a conseguir dinero sin esfuerzo, recolectando, y las ingentes riquezas llegadas de América formaban parte de la cultura del poco esfuerzo, de tal modo que extendió entre la población una máxima terrorífica: no es de hidalgos el trabajar, sino el vivir de rentas. Cualquiera podría pensar que con tantos territorios de ultramar se podía haber construido un gran imperio. ¿Qué pasó? Bueno, Castilla tuvo un gran imperio en sus manos, pero fruto de una conquista lograda sin esfuerzo. Por eso era tan frágil como si fuera de arena. Ten en cuenta que el descubrimiento lo hizo Cataluña y que los únicos enemigos con que se encontró Castilla fueron indígenas con taparrabos y algunas plumas en la cabeza. Castilla conquistó los territorios de ultramar con la misma insensatez que lo había hecho con los árabes. En ningún caso pensó que se trataba de seres humanos o por lo menos de naciones. Las trató como colonias a las que explotar y en ningún momento se preocupó de mostrarles un futuro atractivo. Al contrario, las maltrató de forma intolerable y vergonzosa. Estaba hasta tal punto equivocada la élite castellana que convirtió en colonias incluso a los pueblos existentes en la península ibérica. El actual conflicto que enfrenta Castilla y Cataluña arranca de este maltrato histórico que ha sufrido la población catalana a lo largo de los siglos. ¿Cómo es posible que la élite castellana no se diera cuenta de ello? Yo creo que sí que se dio cuenta, pero su inferioridad económica y la fobia al esfuerzo y al ahorro la llevaron a tomar una decisión equivocada y a una situación insostenible. En lugar de integrar a los distintos pueblos y culturas, lo que conllevaba negociación y reparto de poder entre ellos, pero también unidad y estabilidad, lo que hizo fue retener todo el poder, explotar los territorios, maltratar a los pueblos y centralizarlo todo, lo que condujo a la división y al fracaso colectivo. En estas condiciones, ¿quién quiere formar parte de España? ¿Patriotismo? ¿Qué patriotismo? A estos catalanes hay que ahogarles económicamente. ¿Sabes de quién son esas palabras? De Francisco Franco, el último dictador, que prohibió hablar en catalán durante 40 años. ¿Ha cambiado eso con la democracia y la entrada en la Unión Europea? En absoluto. La élite castellana ha construido el Gran Madrid robando descaradamente a la periferia y ahora tiene una ciudad insostenible económicamente. Sus ingresos provienen de la centralización, de la concentración del funcionariado con buenos sueldos, de la fiscalidad de las grandes empresas reunidas en la capital, de la discriminación positiva a favor de Madrid y de las dificultades que pone al desarrollo de las otras naciones peninsulares. Querían una ciudad con todo el poder económico y político, pero en lo económico no pueden competir con Cataluña y en lo político se van a quedar solos. Siempre les queda convertir la ciudad en un plató para rodar películas urbanas, pero solo de esto tampoco se vive.
Actualmente Cataluña se va por los mismos motivos que las otras colonias. Con Castilla no hay forma de entenderse. ¿Pudo ser de otra forma? Claro, pero ¿cómo cambias la forma de pensar y actuar de la élite castellana? Fíjate en una cosa, Cataluña aporta entre el 8 y el 10% de su PIB anual para nivelar los ingresos de las otras nacionalidades o provincias. Yo creo que mucho más. Y ese mismo dinero, Cataluña podría aportarlo con solo el 2% de su PIB si la dejaran trabajar sin ponerle zancadillas. Pero Castilla es incapaz de aceptar eso, porque sufre un complejo de inferioridad que solo sabe resolver a base de centralismo, golpes de Estado, pronunciamientos, bombardeos, cuartelazos, desprecio y maltrato. La visión deformada que tiene de la sociedad forma parte de su ADN. ¿Puede resolverse el contencioso que tiene España con Cataluña? Muy difícilmente. Castilla debería reconocer sus errores, pero no lo hará. Cuando la población catalana, harta de aguantar tanto, finalmente ha decidido cambiar las cosas y propone una consulta democrática, la respuesta de Castilla es no a todo, entre insultos y amenazas. Actualmente a Castilla solo le queda una salida, aparte de la violenta: desmembrar a España en sus nacionalidades y pactar una confederación. ¿Lo hará? No, la élite castellana es no solo más estúpida que inteligente, sino incapaz de entender que la centralización y el maltrato son la peor receta. Muchas gracias, Joan. A ti.